Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias sociales. Un gusto poderles saludar por este medio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Javier, Buenas noches, Melissa, ¿cómo profesor. están? Buenas Marvin, noches. gusto saludarle. Buenas Ah, noches, Liz. Andrea, un gusto saludarle. Dice, buenas Bienvenida. noches. Gracias. Buenas noches, Lice. Marjorie, buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Bienvenida. Profesor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Marvin, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Un gusto podernos comunicar por este medio. Señores, les doy la más cordial bienvenida a la presente clase, al desarrollo de la presente clase. Vamos a tratar un tema un tema social que está constituido dentro de la programación de clases, y aquí vamos a ir viendo temas relacionados al desarrollo social que tiene nuestro país, nuestro estado ecuatoriano, los diferentes programas sociales en relación al beneficio, a buscar que se desarrolle de mejor manera la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos. Vamos a analizar una serie de actividades durante el transcurso de toda esta unidad. Iniciamos el contenido, el desarrollo de las actividades, y como es de costumbre vamos a iniciar viendo lo que es el archivo donde se encuentran sus tareas. De pantalla ustedes ya pueden observar. Tienen el formato para recursos de aprendizaje tarea. Nombre de la asignatura, Ciencias Sociales. Aquí estamos en la unidad número 1, correspondiente a la vivienda. El tema número 2, vamos a ver la distribución y tipos de vivienda, servicios básicos y servicios estratégicos, los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que todo trabajo es individual. Deben leer el compendio, en este caso de la unidad 1, tema número 2, que ya se encuentra habilitada en su plataforma para que puedan desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información de ser necesario sobre el mismo tema con otras bibliografías. Tienen que investigar de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben, ese es el tema central que ustedes tienen que desarrollar en su hoja de trabajo. Dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los materiales más comunes que utiliza la vivienda en el país? Facilita prácticamente, de acuerdo a la ubicación en donde nos encontremos. Hay infinidad de materiales que se utilizan para la vivienda, que va desde lo más rústico hasta lo más estructural. La siguiente dice, ¿sabes cuáles son los pasos que las personas y las familias deben dar para obtener una vivienda propia? Vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Y por último tiene, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo de la vivienda? Que son los temas que ustedes van a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes también que completar el siguiente cuadro que dice, piensa en los problemas que ocasiona la falta de servicios básicos. Cita ejemplos de la vida práctica. Aquí tienen un cuadro donde ustedes van a ir, esto tienen que hacer en su hoja de trabajo, donde ustedes van a ir completando los datos en cuanto a los servicios básicos: falta de electricidad, si hay falta de agua potable, falta de gas, falta de alcantarillado en determinados barrios, que sí lo puede haber. Entonces, de determinados sectores de nuestro país, ustedes van a ir completando eso. Entonces, de acuerdo a lo que se les solicita, deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Ojo, tienen que cumplir con esta actividad. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Tienen que completar todos los datos que ustedes pueden observar aquí. Eso tienen que completar antes del desarrollo de su tarea. Antes de desarrollar las preguntas, tienen que desarrollar primero esta rotulación, donde ustedes tienen que completar los datos que se les solicita ahí. Deben igual revisar, leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y por último tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 1, el comercio y los servicios, correspondiente a la semana 2, de fecha 6 de marzo del 2023. Permite entrega esta tarea desde el 6 de marzo, la fecha límite de entrega es del 31 de marzo,
Y una vez que ustedes hayan presentado todas las tareas, la fecha de publicación de calificaciones de cada uno de ustedes será hasta el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea. Les deseo suerte en el desarrollo de esto. Espero que les haya ido bien en la primera tarea que tuvieron. Espero que ya la hayan presentado. Y obviamente ya ustedes después ya seguirán observando el puntaje que ustedes van obteniendo en relación a las tareas que ustedes empiezan a entregar en su aula virtual. Todo a través del aula virtual. Iniciamos con el desarrollo del tema correspondiente esta semana y vamos a ver lo que corresponde a la vivienda. Y en primera instancia vamos a ver la distribución y el tipo de viviendas que existen aquí en el Ecuador. Vamos a ver en estas consideraciones, vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Manténganme apagados los micrófonos, por favor, para poder desarrollar y que los compañeros también escuchen el desarrollo de la clase. Así que por favor mantengan desconectados los micrófonos. Solo cuando se les solicite, ahí pueden encender. Entonces vamos a hablar sobre la distribución y el tipo de viviendas. Desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental. En ella se sientan las personas y sus familias, se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo. La construcción y distribución de la vivienda en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población. El aumento del número de habitantes y la movilidad de personas hacia las ciudades, especialmente a las grandes ciudades, ha creado una fuerte presión por viviendas. La provincia donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, en menor medida Los Ríos y El Oro. Esas son las viviendas en relación perdón, esas son las provincias en relación donde hay una alta deficiencia en cuanto a las necesidades de vivienda que tiene la población, justamente por ser las provincias las más grandes, donde se encuentran la mayoría de las fábricas, de los diferentes procesos de producción. Justamente las personas piensan que ahí van a mejorar su calidad de vida y del campo migran hacia la ciudad y de otras ciudades también más pequeñas también lo hacen a estos sitios, generando una verdadera problemática también para el Estado en relación a que por el hacinamiento de personas es difícil obviamente abastecer de vivienda a cada una de ellas. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivale al 72.7%. La vivienda tipo departamentos representa solamente el 9.1%. Las viviendas más precarias como el cuarto de inquilinato, mediagua, rancho, covacha y choza suman el 17.8%. Una cifra significativa. La vivienda propia se sitúa en un 67.4%, las viviendas en situación de alquiler o alquiladas en un 23%. Estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones, porque hay personas que tienen varias viviendas y por otro lado hay una enorme cantidad de personas que no tienen vivienda. Entonces, eso quiere decir que existe una mala distribución en cuanto a la tenencia de viviendas. Eso es una problemática también que se puede dar. En cuanto a los servicios básicos, ya sabemos que los servicios básicos es la luz, es el agua, o se ha incorporado el internet, la canasta básica, incluidos los servicios básicos, toda una serie de necesidades que tiene el ser humano para poder desarrollar su vida cotidiana. El número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es entre 4 y 5 personas por vivienda, pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilita la provisión de alcantarillado y agua potable. La provisión de agua entubada dentro de la vivienda urbana supera el 70%, mientras que en la rural apenas llega al 20%. El servicio de electricidad, cuya provisión resulta más fácil, tiene una cobertura muy amplia.
el tendido eléctrico alcanza el 99.8%. Eso quiere decir que la mayoría de la población está asistida en relación al servicio eléctrico. Obviamente en el sector urbano este porcentaje, y el 90.8% en el sector rural, que son números bastante elevados de atención que brindan la empresa eléctrica a nivel nacional. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para cosas pues de quehaceres de la casa de, en relación a diferentes aspectos que se desarrollan. Nosotros no tenemos como en otros países, por ejemplo, que tienen el gas por tubería, entonces les van cobrando igual que lo hacen aquí el agua, la luz, lo hacen en otros países. Acá no, todavía tenemos las bombonas, pese que los procesos del gobierno de la Revolución Ciudadana ya se hablaba y se trataba de, obviamente, pasarnos o evolucionar a un proceso de cocinas de inducción, eso quiere decir las cocinas eléctricas. Fue un proyecto piloto, el cual obviamente no llegó a su objetivo primordial, que era sustituir las cocinas de combustión a gas por las cocinas eléctricas. Obviamente eso también sigue un proceso que está en stand-by. Eso quiere decir que en cualquier momento se puede retomar todo ese proceso. Las necesidades de mi vivienda. Mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mi familia. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque o el ladrillo, con habitaciones cómodas para las familias, con alcantarillado y agua potable, servicio higiénico y de electricidad, teléfono y ducha con agua caliente y provisión de gas. Ese sería el objetivo primordial. También es importante que mi familia mantenga relación de respeto y convivencia con los vecinos, que todos tengamos acceso a lugares de socialización y esparcimiento, como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Por fin, nuestra vivienda debe también tener acceso a transporte público y sitios en donde se puedan realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparaciones de electrodomésticos y de otras actividades más, entre otras actividades de acuerdo a los criterios del buen vivir, que deberían todas las personas tener todo este tipo de acceso a las actividades más básicas que tiene la sociedad y que tienen las personas en la actualidad. La disponibilidad de servicio higiénico y ducha ha registrado avances notables. El 62.2% cuenta con este servicio en forma exclusiva y apenas el 10.3% tiene en uso común, eso quiere decir uso compartido. Varias familias, varias personas o muchas personas, la utilización de una sola ducha. Obviamente la mayoría, el 65.2%, tienen obviamente este servicio de forma exclusiva, de forma individual. El 55% de las viviendas disponen de ducha de uso exclusivo, habíamos dicho, pero el 33% no lo tienen y el 12% lo usan en común. La cobertura del servicio telefónico solo llega a la mitad de los parámetros que tiene la electricidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía celular ha permitido dar una mayor cobertura. No tenemos nosotros un teléfono fijo, de servicio fijo, pero sí tenemos un teléfono celular que nos permite desarrollar una serie de actividades mucho más amplias que lo que nos proporciona la empresa del Estado. En ese sentido, obviamente, la mayoría de las personas, la mayoría de los ciudadanos, desde el más pobre hasta el que tiene un celular para poderse comunicar, para poder desarrollar actividades comerciales y una serie de actividades que en la actualidad se ha incorporado también a los teléfonos inteligentes. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, como es la costa y la sierra, prácticamente la mitad de la vivienda no dispone de servicios de agua potable y de eliminación de aguas servidas. Eso quiere decir de aguas negras, lo que se va utilizando periódicamente. Entonces, esa es una gran problemática que también tiene el Estado a través de los programas sociales de, obviamente, dar una cobertura más eficiente y, obviamente, no centralizado directamente solo el gobierno central, sino también a partir de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GATS parroquiales, GATS municipales, GATS provinciales. Hay una serie de estructuras
subestructuras que se han desarrollado, que se han creado con la finalidad de descentralizar los procesos administrativos que antes se lo desarrollaba solo en la ciudad capital y ahora se los puede hacer en cualquiera de las zonas en la cual se encuentran subdivididos. En cuanto a los servicios estratégicos, otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y el cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad. Si no hay vías, si no hay vías adecuadas, si no están construidas adecuadamente, es una problemática no solamente para el transporte, no solamente para la movilidad de las personas, sino también para la estructura económica del Estado. Pues sin las vías, sin esta estructura de vialidad, no podríamos, o el campesino, el agricultor, el ganadero no podrían sacar sus productos a los diferentes centros de comercio que tienen las grandes ciudades. Los accesos o establecimientos educativos, salud, comercio, áreas de esparcimiento y servicios de recolección de basura. El principal contraste entre las viviendas urbanas y las rurales es la marcada diferencia de los servicios de recolección de basura en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales o 40 carros recolectores diarios en las grandes ciudades. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mayores, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales. Obviamente que en contraposición a eso lo que les había explicado, el Estado ecuatoriano ha buscado descentralizar todos los procesos administrativos en cuanto al tratamiento mismo de transferencias de dinero, de presupuesto para cada uno de los sectores. Es por eso que obviamente se encuentran los gobiernos autónomos descentralizados, divididos en todos estos sectores a fin de dar o proporcionar todos los servicios adecuados a cada uno de sus sectores de trabajo. Entonces sí es un poquito contraproducente decir que todo lo tiene que también solucionar solamente el Estado central, sino también tienen ya las autoridades seccionales, también tienen la oportunidad de desarrollar todos estos procesos y dar cumplimiento también a lo que estipula cada una de las ordenanzas que se encuentran vigentes en cada uno de estos sectores. Acabamos de pasar nosotros por un proceso de elecciones en los cuales hemos elegido a autoridades seccionales como alcaldes, prefectos, concejales y otras dignidades más. Ellos son los encargados de administrar, distribuir adecuadamente todos los recursos que emanen del Estado central a cada uno de sus sectores y atender las necesidades de su población. Eso es la realidad en cuanto a este proceso. Vamos a ver un poco más y vamos a adentrarnos un poco más sobre las ciudades sostenibles. Vamos a ver en qué consiste y siempre hemos escuchado nosotros sobre las ciudades sostenibles. Y si nosotros vemos un poquito más para los que son de Riobamba, nosotros tenemos en nuestra ciudad, bueno, como uno de los últimos proyectos del alcalde saliente también, ha sido el proyecto de arbolización de toda la ciudad. Lamentablemente no se ha llevado o no se ha conllevado un programa adecuado en el tratamiento de todos estos procesos y también la mala costumbre de los ciudadanos bastante dañinos. Nosotros tenemos que, ahorita que nosotros nos estamos preparando, no solo dentro de las estructuras académicas, sino también dentro de la cultura social, nosotros tenemos que empezar a también a respetar y también a colaborar y a no tratar de dañar ni destruir los bienes que son públicos. Esos bienes no son privados, no nos pertenecen y más bien pertenecen a todas las personas y han procedido a destruir, han procedido a dañar, a romper y así sucede no solamente con este proyecto, sino a nivel nacional hay muchos proyectos que han implementado los diferentes municipios, los GATS municipales, pero lamentablemente la ciudadanía no colabora y procede a destruir todo bien público que se siga implementando en beneficio de toda la población en general. Vamos a hablar en cuanto a las ciudades sostenibles y este proceso de mejorando vidas en Ecuador, las viviendas sociales inclusivas. En el Ecuador, a partir de la reestructuración de la Constitución del 2008,
Estos procesos han ido cambiando, se han ido tratando de evolucionar a una nueva etapa, en tal virtud que se tenga más atención a los grupos prioritarios, a los grupos de atención prioritaria, como son los adultos mayores, como son los niños, como son las personas con capacidades diferentes o capacidades especiales que nosotros debemos catalogado, bueno, el Estado también los ha catalogado como tal forma, y obviamente todos y cada uno de ellos merecen una atención prioritaria. Es por eso que la mayoría en todas las ciudades se han implementado diferentes procesos en los cuales se van eliminando barreras para las personas que utilizan sillas de ruedas, para las personas que utilizan algún acoplamiento para poder movilizarse. Antes, obviamente, como ornamento, las municipalidades colocaban cadenas, colocaban postes, y eso fue retirado justamente atendiendo a las necesidades de los grupos prioritarios. En cuanto a la vivienda, también se incorpora a todos estos procesos para dar atención digna y oportuna a las personas con capacidad diferente. Esas son la vivienda social inclusiva. Vamos a ver en qué consiste. Mejorando vidas en Ecuador, vivienda social inclusiva. Vamos a empezar tratando sobre un caso especial, un caso pragmático de nuestra realidad. Y vamos a tratar el caso de Yasmín. Yasmín vive en Ecuador, es jefa de hogar, está divorciada y tiene 2 hijos menores a su cargo, uno de ellos con discapacidad intelectual. A ella y a sus hijos el programa Soluciones de Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables, por el cual han recibido un subsidio para construcción de una vivienda, les ha cambiado totalmente la vida. Y vamos a ver por qué. En las palabras de Yasmín, estamos muy felices, soñábamos con tener una casita propia y no tener que ir moviéndonos de un lado a otro para poder pagar un arriendo. Ahora todos tenemos nuestros cuartos y un baño bonito. Estamos muy agradecidos con todos los que hicieron posible que tengamos nuestra casa propia, determina en este caso Yasmín. ¿Por qué proyectos de vivienda de interés social dirigidos a grupos vulnerables? Vamos a ver. ALC es una de las regiones más desiguales del mundo. Por poner un ejemplo, el 10% o más rico de la población capta 22 veces más la renta nacional que el 10% más de las personas pobres. El 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía. El doble de la medida del mundo industrializado. Por desgracia, la pobreza sigue siendo una realidad dolorosa para la región. En el 2020, el 12.5% de la población, el ALC equivale al 78 millones de personas. Sufrían pobreza extrema, 8 millones más que en el 2019. Y en lo que a pobreza extrema se refiere, su número ascendió a 209 millones a finales del 2020. 22 veces más que el año anterior, situando su cifra en el 33.7% mayor que 12 años. La vivienda es una de las necesidades básicas. Se trata de un bien de primera necesidad, sin el cual una persona en riesgo de exclusión o pobreza muy difícilmente podrá mejorar su calidad de vida. Aumenta el acceso a la vivienda a las personas que más lo necesitan, es fundamental para avanzar hacia un verdadero desarrollo de la región. Los hogares vulnerables de rostros femeninos. Un hogar vulnerable es aquel con altas posibilidades de que sus ingresos no le alcancen ahora y disminuyan en el año próximo. Eso quiere decir que no tienen un ingreso fijo y que obviamente van fluctuando de acuerdo a los trabajos, de acuerdo a las actividades que vayan desarrollando. No es un sueldo fijo. Es por eso que existe un alto índice de peligro en cuanto a la disminución de el ingreso que puedan tener. Los hogares con jefaturas femeninas, con personas con discapacidad, monoparentales, con menores o mayores a cargo, dedican un alto porcentaje de recursos al cuidado de los miembros de su familia.
Por lo tanto, ven limitadas sus posibilidades de participar del mercado laboral formal, aumentando así su nivel de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene rostros femeninos. Se estima que la mitad de las mujeres mayores de 15 años son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Asimismo, el 9.7 de las mujeres casadas o unidas son víctimas de violencia de género o desean separarse, pero carecen de ingresos suficientes para una vivienda. Por tanto, las mujeres de bajos ingresos, jefas de hogar, aún más si son víctimas de violencia de género a cargo de miembros con discapacidad o con familias numerosas, requieren ser priorizadas en las políticas públicas orientadas a las viviendas, a la vivienda, al ingreso a la vivienda. El déficit habitacional, una característica de los hogares con menores ingresos. Las personas que no tienen un suficiente ingreso, obviamente, imposible van a poder acceder a estos programas también, incluso de vivienda. Aunque el ALC en la región en desarrollo más urbanizada del mundo, casi un 80% de la población, el déficit habitacional es todavía muy grande. Ecuador no es la excepción y más de 2 millones de hogares sufren déficit habitacional, afectando el 60% de los hogares de menores ingresos. Esta cifra aumenta en 2 puntos porcentuales si se trata de hogares con jefaturas femeninas, eso quiere decir el 78%, y en 8 puntos para los hogares que cuentan con 3 o más menores o mayores de edad a su cargo, obviamente detentando el 84%. ¿A qué se debe esta situación? A múltiples factores. En parte, la respuesta la encontramos en el costo para acceder a una vivienda propia. La oferta de vivienda se comercializa en un rango de precio superior a la capacidad de pago de las familias en situación de pobreza y peor aún, pobreza extrema. Según la Cámara de Construcción, los valores promedios del metro cuadrado de costo directo para construcción con acabados de primera línea oscilan entre los 590 y los $1,500 por metro cuadrado, y para clase media con acabados básicos están alrededor de los 365 por metro cuadrado. Esto es unas cifras de hasta el 2020, con lo que se suma la baja oferta de vivienda de interés social. No hay personas que puedan acceder a todos estos procesos. A la persona que me vuelva a rayar, escúchame bien, le cojo y le mando afuera. Melissa me acaba de rayar, por favor. Continuamos las buenas prácticas en vivienda de interés social inclusiva en el Ecuador. En julio del 2019, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, MIDUBI, con el financiamiento del BID, puso en marcha el programa Solución de Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables. Este programa tiene como objetivo la inclusión y a través del otorgamiento de subsidios para viviendas a hogares vulnerables. Esto puede ser subsidios totales para construcción en terrenos propios en áreas rurales o subsidios parciales más crédito y tasa diferenciada para adquisición de viviendas dentro de los sectores urbanos. Esto como un promedio en el desarrollo de las actividades, en el desarrollo de todas estos procesos en la adquisición de la vivienda propia. De esta manera, compañeros, estamos ya llegando a la parte final en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un tema bastante puntual en cuanto a los diferentes procesos que tienen que desarrollarse en relación al proceso de adquisición de vivienda y por qué el Estado obviamente también tiene que desarrollar una serie de programas sociales orientados a cubrir este déficit y esta necesidad que tienen la mayoría de los ecuatorianos. Pero para poder acceder a una vivienda, obviamente tienen que cubrir otras necesidades dentro del programa social, como es salud, como es educación y sobre todo el trabajo, la asistencia laboral. Eso es fundamental para que todos los ciudadanos puedan acceder a estos programas de vivienda. Entonces, de esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. Melissa atraviesa la primera y la última vez que le permito que me raye la pizarra mientras yo estoy tratando. Pero lo que pasa es que el teléfono se me puso como loco y querías tratar de arreglar y estaba como loco cualquier cosa. Sí, Lisa, no se vuelve a repetir.
No se preocupen. Entonces, señores y señores, un fuerte abrazo. Ustedes tienen ya la información pertinente en relación a las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Sigan cumpliendo, lean, revisen esta clase. Igual va a estar subida en su aula virtual. Espero que les vaya súper bien y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señores y señores, una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Gracias, Lice.